Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Zamora y este es un tema económico en representación del economista Osvaldo Lor. A continuación, les voy a hablar acerca del ciclo económico. Ahora les voy a dar un concepto acerca de lo que es el ciclo económico. El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final donde el ciclo económico dará un nuevo comienzo. Ok, cada ciclo pasa por periodos de recesión y por periodos de expansión. Este fenómeno ha sido muy común a lo largo de la historia de la economía, conociéndose también con otras denominaciones como ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas. Ok, algo que es muy necesario saber es que se le denomina ciclo porque una vez terminado comienza de nuevo desde el inicio, formando así una rueda continua. Ok, a continuación les voy a hablar acerca de las fases del ciclo económico. La vida del ciclo económico se divide de las siguientes fases. Tenemos la recuperación, la expansión, el auge, la recesión y la depresión. La recuperación es la fase en donde la economía está estancada o crece ligeramente. La expansión es la fase de mayor crecimiento económico. Por otro lado, el auge es la fase donde el crecimiento económico comienza a mostrar señales de agotamiento. Por otro lado, tenemos la recesión, que es donde las actividades económicas se reducen, lo que conlleva a la disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, que a su vez nos lleva al despido de los trabajadores, provocando así un aumento en el desempleo. Y por último tenemos lo que es la depresión, que es cuando nos encontramos en una fase de recesión continua en el tiempo y que no tiene mejora alguna. Bueno, ahora podemos observar una gráfica del ciclo económico que nos dice lo siguiente. En el eje X tenemos lo que es el tiempo, en el eje Y tenemos lo que es la actividad económica. Bueno, empezando así por la fase de recuperación y llegando a la fase final, que es la depresión. De la misma manera vemos que al llegar a la fase final de depresión, vemos que se inicia un nuevo ciclo económico. Ahora les voy a hablar acerca de la duración del ciclo económico. Los ciclos económicos no tienen una duración determinada. Sin embargo, varios estudios estadísticos han distinguido ciclos económicos de diferentes tamaños, clasificándolos de las siguientes maneras. Tenemos cortos, medios y largos. Ok, tenemos el ciclo económico corto, que tienen una duración media de 40 horas. No suele llegar a la fase de depresión y también se conoce como ciclos pequeños o kitchen. Como segundo tenemos el ciclo económico medio, que tiene una duración de 7 y 11 años. Son una serie de ciclos cortos que no llegan a superarse completamente y acaban desembocando en una crisis económica. También se conoce como ciclo del juglar. Y por último tenemos los largos, que tienen una duración de entre 47 y 60 años, de un promedio de 54 años de duración. Las fases son suaves y lentas, requieren mucho tiempo para llegar al auge y cuando hay una recesión suele ser lenta, pero desemboca en depresiones económicas de magnitud históricas. También se conocen como ciclos de Conrad-Taylor. Ok, pero ¿cómo saber en qué fase del ciclo económico nos encontramos? El ciclo económico
son medidos principalmente en niveles de actividad económica de determinados periodos. Normalmente hablaríamos de meses o años. No es muy complicado saber la fase del ciclo económico en que estamos, pero sí se antoja muy complicado saber cuándo se va a terminar la fase y cuándo va a empezar la siguiente. Una de las principales formas de medición es con ayuda del PIB, del Producto Interno Bruto. Básicamente, si el Producto Interno Bruto sube, estaríamos en una situación expansiva y de creación de riqueza. Por lo contrario, si el Producto Interno baja, estamos en una situación de recesión y pérdida de riqueza. Otra pista clara para conocer en qué situación estamos dentro de un ciclo económico es analizar el factor empleo. Dependiendo de la tasa de desempleo de una economía con respecto a su medida histórica, se puede intuir en la fase del ciclo en que nos encontramos. En recesión, parece casi imposible encontrar un puesto de trabajo y la tasa de paro es elevada, mientras que en épocas de bonanza o expansión, en lugar de darse pérdidas de empleo, se da la situación de creación de nuevos. Por último, es necesario establecer una distinción entre el ciclo económico y las variaciones estacionales o las tendencias a largo plazo. Las propias características básicas del ciclo económico ayudan a que éste sea diferenciado de modas u otros cambios en los comportamientos de los miembros de un país. Ok, como conclusión tenemos que el ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Sus fases son la recuperación, expansión, auge, recesión y depresión. De la misma manera contamos con una clasificación de la duración del ciclo económico, la cual eran cortos, medios y largos. Y para saber en qué fase del ciclo económico nos encontrábamos, se realizaba un análisis al PIB, al Producto Interno Bruto. También se realizaba un análisis al factor empleo y por último se establecía una distinción entre el ciclo económico y las variaciones estacionales o las tendencias a largo plazo.